Qué bendición que en el día de hoy puedes estar conectado en esta primera edición de Conexión Podcast. Hemos tenido la iniciativa en nuestra iglesia y surge a través de los muchachos que te voy a presentar en el día de hoy, de tener este podcast. Nosotros tenemos un tiempo maravilloso los miércoles en nuestra iglesia que hemos llamado miércoles de conexión, y hacemos conexión damas, conexión caballeros, conexión jóvenes, conexión familia, diferentes conexiones, conexión emprendedores. Y vas a estar viendo, ¿verdad?, en los próximos días a través de este podcast algunas de esas ediciones de lo que es Conexión. Hoy el primer episodio de Conexión Jóvenes, y yo quiero que demos un aplauso, ¿verdad? Y voy a presentar a estos muchachos que tuvieron esta iniciativa. Ellos querían hacer un podcast, bueno, y como su pastor le gustan los inventos, pues vamos a hacer este podcast, esta edición Jóvenes. Tienes que estar conectado y tienes que siempre, ¿verdad?, estar pendiente a lo que está sucediendo. Puedes buscarnos en las redes sociales, de la página de internet de nuestra iglesia. Bueno, qué bendición. Voy a introducir de derecha a izquierda. De derecha a izquierda voy a introducir estos jóvenes de nuestra iglesia, líderes de nuestra iglesia que tuvieron esta iniciativa de este maravilloso tiempo de conexión. Empiezo con Yoseidi, que salude, que diga su nombre completo y que salude. Pues hola, mi nombre es Yoseidi. Estoy muy contenta. Le doy gracias al pastor por ayudarnos, apoyarnos en esto, a la pastora también, que está por ahí. Y nada, feliz y contenta, y espero que esto pueda ser de bendición para nosotros y para ustedes también que están viendo. Mario, a mi mano derecha. Pues yo soy Mario Rubiera y desde que me dijeron esta idea pues me pareció bastante fascinante y siento que muchos jóvenes van a necesitar esta conversación que vamos a tener aquí. Y a Amelia, a mi lado izquierdo, que no sé si cuando se haga la edición mando a poner unas fotos de nosotros, porque Amelia yo la conozco desde que era básicamente una bebé, ha crecido, hoy soy su pastor. Amelia, saluda. Hola, estoy bien agradecida por estar en este podcast y que el pastor nos hubiera dado esta oportunidad, y quisiera seguir produciendo cosas en la iglesia. Eso, estamos súper contentos y súper felices. Ahora sí, como dicen por ahí, yo voy a soltar la batuta, se la voy a pasar a los muchachos, se la voy a pasar a Yoseidi para que nos explique un poquito la dinámica de lo que vamos a estar teniendo en el día de hoy. Pues bueno, como ya dije, esta dinámica que vamos a tener más o menos, ser joven hoy día puede ser, ¿verdad?, cristiano, ser joven cristiano es fácil, podemos mantenernos, pero un poco difícil debido a las tentaciones del mundo y con eso se influencian las amistades, de la manera en que actuamos, las personas que se rodean de nosotros, las escuelas, todo eso. Y Amelie y yo habíamos pensado que debería ser bueno que también el pastor nos conteste preguntas difíciles y también cosas para, ¿verdad?, nosotros saber mantenernos y con esto ayudar a otros jóvenes. ¿Quién va a empezar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dale tú primero, la primera pregunta. Ahí está. Ah, chile en el teléfono. Claro que sí. La primera pregunta. Ustedes me van a hacer preguntas entonces. Esta edición va a ser de Pregúntale al Pastor. Exactamente. Mírala ahí, pregunta del pastor. Con el pastor, pues, sabio. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, nos contestar estas preguntas. Dale, Hace unos días, antes de que empiecen, nosotros tuvimos un servicio de jóvenes y que lo titulamos así, Pregúntale al Pastor, y yo quedé impresionado por las preguntas que estos chicos me hicieron. Yo me había preparado, ¿verdad?, en mi mente. Suelo no prepararme, me preparo y no me preparo para momentos como esos, y yo me preparé pensando que me iban a hacer preguntas del diario vivir, de lo que se ve por ahí, de las cosas que surgen de la música y todo esto, y la mayoría de las preguntas eran cómo me convertí, cómo sentí el llamado de Dios, y para mí fue, verdad, impresionante y definitivamente de agrado ver la mentalidad de nuestros jóvenes, cómo piensan, la dirección de sus pensamientos es lo que va a determinar la dirección de su vida, y de verdad que fue un tiempo bien, bien bonito, y en base a eso ellos querían hacer más preguntas y querían hacer un podcast, y ese es el primer episodio. ¿Ya está lista, María? Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia cuando joven durante tu tiempo en la iglesia? Y adiache. Yo me crié en la iglesia y yo pasé la niñez y bastante juventud en la iglesia. Y esto es conversación, me pueden interrumpir y me pueden preguntar, así que lo vamos a hacer. No va a ser pregunta y respuesta nada más, seguimos hablando. La niñez fue bien linda.
nosotros hacíamos todo en la iglesia. Yo siempre recuerdo y lo resalto cuando hablo de esto, que en la iglesia donde yo asistía, ¿verdad? Y donde me crié, que era la iglesia Fuente Viva de Calley, hay una fuente al frente de la iglesia y esa fuente era nuestra piscina. En verano el pastor nos permitía llenarla, ¿verdad? Hoy no sé si se enteraba. Y los fines de semana, esa era nuestra piscina. La llenábamos y allí nos metíamos después de jugar en el estacionamiento, era gigantesco. Allí jugábamos béisbol, teníamos un canasto, jugábamos baloncesto. Pasamos mucho tiempo en la iglesia. Tengo que decir que cuando tú pasas mucho tiempo en la iglesia, como quiera hay vivencias que tú vas a tener como joven, que también las vas a experimentar en la iglesia. Y cuando las experimentas en la iglesia hay cosas buenas, no tan buenas, y también hay cosas malas, hay cosas desagradables. La iglesia no excluye de cosas desagradables, ¿verdad? Y los procesos que viví, aunque los pude haber vivido, preferí vivirlos en la iglesia, porque es más fácil tú tener ciertas experiencias que vas a tener como joven, como por ejemplo, y hablemos, claro, los jovencitos se enamoran, tienen que tener novio o novia, y ahí involucran las emociones. Cuando involucramos emociones, todo se complica. Aunque estés en la iglesia, se experimenta lo mismo. Lo único que, por supuesto, cuando tenemos una mentalidad de cristianos, de creyentes, se supone que sea diferente. Yo creo que no fui tan maduro. Y hubo un momento de mi vida que hice cosas indebidas que no debía hacer, pero nunca dejé de ir a la iglesia. Yo no sabía estar fuera de la iglesia. Y mi experiencia, yo creo que de juventud, fue la que me marcó para cuando fui joven adulto y cometí los errores, porque los errores fueron de joven adulto. Cuando ya entré en un estado de madurez y más de adultez, pues entonces prefiriera servirle al Señor, prefiriera lo que son los caminos del Señor a otra cosa que se pudiera dar. Yo siempre resalto, y quiero que me interrumpan y me pregunten, porque si no esto se va a convertir en un monólogo. Cualquier pregunta que le surja. Sí. Yo siempre resalto que yo creo que hay dos etapas cruciales en la vida de un ser humano en cuanto a lo que es una relación con Dios. Y está entre los 12 y los 18 años, que a la gente le parece interesante, entre los 12 y los 18 años, y luego entre los 28 y los 32. Yo siempre digo que lo que aprendemos, y ojalá muchachos se pudieran criar en la iglesia, porque yo creo que esa semilla que se siembra, cuando llega el reto de ver el fruto, que es de los 28 a los 32, como digo yo, tú ves que permanecen. En los 12 a los 18, te enamoras de Dios, creces en la iglesia. Yo te aseguro que pases lo que pases en el trecho de la universidad, de conocer, de salir de casa de papá y mamá, que uno empieza a tomar ciertas decisiones, que a veces ahí es que se cometen los errores. Cuando uno empieza otra vez a tomar responsabilidades, por eso yo digo entre los 28 y los 32, hay gente que se está casando tarde, se mete en compromisos económicos tarde. Ahí ve lo que de los 12 a los 18 surgió en su vida, que fue criarse en una iglesia, crecer en la iglesia. Por supuesto que tiene que ser en una buena iglesia, que te amen, que te enseñen, que te eduquen y que te den oportunidades como esta. Usted está en una buena iglesia. Literal. Podemos decir que sí. Mira, pastor, me pareció muy bueno eso que dijiste de entre los 12 a 18, 28 y 32, porque es una muy buena manera de ver lo bueno que hay cosas que, ¿verdad?, nosotros como jóvenes no vamos a entender en estos momentos, pero tampoco nos damos cuenta que las cosas que hacemos para Dios, decimos como que, ay, pero esto no está dando fruto, pero cuando ya estamos más grandes, podemos ver que si Dios hace las cosas, y esto es como cuando nuestros papás nos regañan, ahora mismo no lo vamos a ver, pero más en adelante vamos a ver que esto ellos lo hicieron para nuestro bien. Para nuestro bien. Y bueno, me parece interesante esa analogía, el aspecto de que a veces no entendemos, y yo creo que yo suelo decírselo a menudo. A lo mejor hoy no me entienden todo lo que les estoy diciendo, yo les digo cuando les predico, cuando les enseño, pero algún día de su vida lo van a entender. Pues por supuesto, porque las experiencias que tienen hoy no son las experiencias que van a tener mañana. Yo creo que todos ustedes lo han visto en cómo se complica la vida, cómo se va complicando la escuela. Sí. Las matemáticas no son las mismas de la escuela elemental a las matemáticas de la escuela intermedia y a las matemáticas del high school. Y Mario se ríe. Todos se ríen. Y así es la vida. Mientras vamos creciendo, vamos tomando algunas responsabilidades, involucrándonos en otras ciertas cosas. La vida se va complicando, vamos teniendo otras experiencias
y nos acordamos de toda la palabra que aprendimos, de lo que nos dijo el pastor una vez, y muy buena analogía en el hecho de lo que los padres muchas veces nos dicen. Sí, eso sí. Mario, algo Ahí que es quieras, cuando- ¿verdad? Ahí es cuando todo sale a relucir, como que todo lo que te han dicho y te han comentado desde que uno es joven, cuando ya uno necesita esa sabiduría, ahí es que sale a flote, porque tarde o temprano vamos a tener que vivir experiencias que ya nuestros padres vivieron, o nuestro pastor aquí presente ya vivió, Ujú. y todo lo que nos dicen, pues tarde o temprano vamos a necesitarlo en nuestras vidas. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Algo que es bien relativo a este tema. ¿Qué tú crees? Esto no es algo, es que tampoco siento que sea algo como compulsorio, pero ¿qué tú crees que necesitamos? ¿O cómo tú crees que deberíamos nosotros considerarnos, en qué momento considerarnos cristianos, cómo considerarnos y así? Como para decirle a la gente, mira, yo me considero cristiano, porque eso pues no es un salto que todo el mundo sabe dar fácilmente, pero ¿qué tú crees que se necesita para eso? El ser cristiano es hacer las cosas que hizo Cristo y las cosas que hizo Jesús. Ujú. Tenemos que conocer las cosas que hizo Jesús, y si yo decido hacer las cosas que hizo Jesús, soy cristiano. El ser cristiano, yo creo que es una decisión de toda la vida. Yo creo que sí hay un día en que tú dices, voy a hacerlo, pero no hay un día que debes dejar de hacerlo. ¿Me explico? Sí. No quiere decir que porque un día dije, voy a hacerlo, ya por el resto de la vida soy cristiano, sino que toda la vida tendré que saber qué hacía Jesús, qué hacía Cristo, creer lo que hizo Cristo y que se manifiesta en mi vida, para entonces permanecer siendo cristiano. Si no solamente es tener fe en Dios, es hacer lo que hizo Jesús. Ujú. Es la fe, pero como tú dices, haciendo. Hay Ujú. gente que puede tener la fe, y estoy haciendo entre comillas para la gente que nos está escuchando en audio, y el entre comillas es en el hecho de que soy cristiano, pero no hago lo que hacía Jesús, no hago lo que me mandó a hacer Jesús, lo que me mandó a hacer el Cristo, y entonces puedo decir tener fe y que creo, pero si no hay un reflejo en mi vida de lo que hago, esa es la fe y la obra, y estás en lo correcto. Ujú. Yo puedo decir tener fe, pero estoy haciendo y practico lo que Jesús dijo, y yo creo que lo duro de esto, y a lo mejor la pregunta viene, porque debe de haber una revelación en uno, esa palabra que utilizan eclesiásticamente, y voy a tratar de ser lo más simple posible. Estamos trabajando con jóvenes, ¿verdad? Pero quieren que haya una revelación en la vida de uno, pero si el joven, por ejemplo, no vive una vida pecaminosa, que es donde la gente encierra todo el aspecto de lo que es Jesús, una vida pecaminosa, como todos pecamos, pero pecados graves, no los tienen, pensarían que no están sirviéndole a Jesús, o todavía no es día de entregar su vida a Jesús. Ustedes ya entregaron su vida a Jesús. Sí. ¿Y cómo saben que entregaron su vida a Jesús? Estas iniciativas, no queriendo hacerlas fuera, queriendo hacerlas en la iglesia, con temas de la iglesia, conocer más de Dios, hablar de la Biblia, hablarle a otros, ustedes decidieron ser cristianos. Amén, Dios Amén. mío. Ustedes decidieron ser cristianos. Pero Ustedes básicamente decidieron esa- practicar la religión del cristianismo. Lo que pasa es que, y quiero escucharte rápido, esto va más allá de religión. Esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida Sí. que no nos debemos dar Estoy de por sal. acuerdo. De Eso acuerdo. yo voy a decir que básicamente lo de ser cristiano es como como un estilo de vida que tenemos que hacer de acuerdo a lo que hizo Cristo. Pues básicamente tenemos que ser diferentes, pero no, ¿cómo lo explico? Tenemos que ser diferentes a lo que son los demás, porque tenemos que hacer cosas que los demás no hacen, Ujú. pero todo es porque queremos la salvación y queremos ser mejores personas en Él. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo con Mario. Y no solamente la salvación, Ujú. porque la salvación Cristo murió en la cruz del Calvario y la tenemos. Pero ¿y cómo vivo aquí y vivo ahora? Por ejemplo, volvamos al pecado. Piensas que no cometes un pecado grave y estás bien, pero cuando nos toca perdonar, este es de los ejemplos más duros que yo uso, cuando me toca Ujú. perdonar, cuando me toca mejor no seguir esta pelea y moverme, y en mi corazón que no se dañe, te perdoné, seguí. Eso es duro, eso es difícil. Y el Cristo
y Jesús enseñó a que eso se debía hacer. Entonces, Ujú. en el estilo de vida, si las cosas, ¿verdad?, se complican en el día a día. Eso del perdón es muy cierto. Yo he escuchado varias personas, ¿verdad?, que dicen que para tener su conciencia y corazón tranquilo, pues tienen que perdonar, lo cual es muy cierto. Pero a veces cuando tú ves a esas personas, por ejemplo yo, fuera del cristianismo, yo veo que dicen, ah, no, yo perdono a fulano. Pero ya después los vas que todavía siguen sufriendo de la misma cosa y no sanan completamente. Y he tenido situaciones, ¿verdad?, que he aconsejado que cuando tú sanas de corazón para afuera. Y le tienes que poner la curita en todos lados. Y le digo que si dejas una pieza suelta, no va a poder seguir adelante. Entonces, si tú quieres una conciencia, un alma tranquilo, un corazón tranquilo, sé no inteligente, pero sé bueno contigo mismo y límpiate la conciencia y realmente perdona a alguien. No Mira, quieras hacer. Pues, eso está brutal. Hay gente que se preguntará hoy que qué nos hace diferente a los cristianos. Y en ese tema referente al perdón. Porque hay gente que dirá, yo no necesito servir a Cristo para perdonar, yo sé perdonar. El filtro que nosotros utilizamos para perdón no es el filtro que cualquiera usa. El filtro de nosotros es Cristo. Cristo muere castigado, se hace una llaga y va a la cruz para nuestro perdón de pecados. Él no necesitaba perdón. Él fue nuestro perdón. Y ninguno de nosotros pasaremos el castigo que Jesús pasó para morir, resucitar y que nosotros fuéramos perdonados. El filtro de castigo es Jesús. Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús vivió todo lo trágico, lo peor, lo que estoy seguro ninguno de nosotros vivirá. Y pudo perdonar, pero el filtro de nosotros es que si Jesús perdonó, y no solamente perdonó, que fueron de sus últimas palabras en la cruz, Padre, perdónalo porque no sabe lo que están haciendo. Pero era para nuestro perdón. Esa es la diferencia que hacen cualquiera. Y ahí es donde entra lo que tú estás diciendo. Siempre se queda una pieza suelta. Pero el creyente, cuando confía en que su perdón está basado en el perdón de Cristo en su vida, no hay pieza suelta. Hay un alma libre. Hay paz. Y es bien diferente. Complicado. Difícil. sí. Debería haber dicho dificilísimo. Ustedes son Sí, miembros de la ¿verdad? iglesia. Está difícil. ¿Qué más? Bueno, alguna vez, lo digo porque a mí también llegó un momento de mi vida que me daba vergüenza decir que yo era cristiana. Ahora puedo decirlo, soy cristiana, no me avergüenzo. No me avergüenzo, soy nueva en Cristo, pero alguna vez se avergonzaron de admitirlo. Ah, ustedes primero. Yo tuve como... Yo tuve vergüenza en decir que era cristiana muy pequeñita, porque veía a todos los nenes, todas las nenas, los nenes por ahí, como que tan cool, como que no tenían tanta religión en su familia. Ujú. Y yo tenía tanta vergüenza en decirlo, porque pensé que se iban a reír de mí. Pero hoy en día yo lo digo y no tengo, como que no pienso en los demás. Tengo que pensar en mí Yes. misma. Y yo puedo decir ahora mismo, soy cristiana por todas partes y no me va a importar lo que los demás digan. Amén. Declarado. Bueno, yo diría que yo no me sentí con ese problema porque yo desde pequeño siempre he tenido presente a Dios en mi vida. Entonces cuando llega a términos de la escuela, pues yo llegué, algo que sí ocurrió en mi vida es ser el único o ser de los pocos cristianos en la escuela. Eso sí lo llegué a pasar, pero tener vergüenza de admitir que soy cristiano realmente no. Cada vez que podía lo dejaba bien alto y bien claro. De que yo, Eso. Hablo no mal. iba con los pensamientos que hacían ellos y muchas cosas que ellos hacían, pues yo no las aprobaba y no hacía eso. Amén. ¿Tú contestaste? Sí. Voy yo. Cuando chiquito, niño,
cuando niño, sí tenía un conflicto en mi mente del por qué algunas cosas. Como por ejemplo, en mi casa me criaron un ambiente religioso bien fuerte. Y cuando los niños hacían trick or treat en Halloween, Ay, en mi casa estaba todo apagado, nosotros encerrados, no me dejaban salir. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Ujú, Yo no podía salir, los niños jugaban, yo no podía salir. Porque aquello era ujú. lo más grave del mundo. Sí. Y ahí cuando te preguntaban, otra de las clásicas, y era escuela elemental. Sí. Las famosas fiestas patronales, que son las fiestas que hacen en las plazas. Sí. Ujú. Nosotros no podemos ir a las fiestas patronales porque ahí está Satanás y esto es no de adoración, era pagano, pero de venerar, idolatría, una cosa bien grave. Después había cantantes cristianos que cantaban en las fiestas patronales y ahora hacen una noche gospel en las fiestas patronales, ¿verdad? Pero cuando chiquito, otros iban, yo no iba, y sí había un conflicto en mi mente. Y cuando chiquito, sí, pues entonces cuando uno decía, es que yo voy a la iglesia, pues era un poco de... Cuando fui creciendo, pues olvídate de eso, Ujú. ¿verdad? No me importaba. Pero ya en la juventud adulta, cuando uno comete los errores, sí era la vergüenza de por qué haces esto, pero eres cristiano. Que no es una vergüenza de... Porque yo no tenía ningún temor de decir, yo voy todos los domingos a la iglesia, soy cristiano, pero estás haciendo cosas que no hacen los cristianos. Entonces ahí sí es una vergüenza diferente. Ujú. Pero esta vergüenza, y hoy menos, de decir que soy pastor, que le sirvo al Señor, el evangelio es poder de Dios para salvación, dice su palabra. Y yo creo que Amén. ningún joven, ninguna persona debe tener vergüenza de decir que es cristiano, que es creyente, que ninguna vergüenza de decir que se deja por la palabra del Señor, y mucho menos con la palabra que nosotros recibimos en el día de hoy, que es una palabra que empodera. Amén. La gente veía, y ustedes tienen la dicha y la bendición de crecer y criarse en una iglesia de fe, de estar centrado en la figura de Jesús, en la palabra del Señor, lo que Jesús hizo, lo que Jesús quiere en mi vida, cómo debo funcionar, y reconocer que al estar en Jesús somos diferentes. Y como somos diferentes, ¿verdad? Ustedes saben la que hay. Y como dicen por ahí, no se la dejan montar. Pero si se crece en un lugar inadecuado, aún teniendo una palabra, que uno crece con culpas, uno crece con inseguridades, por la misma palabra del Señor. Y no quiero ser aquí muy profundo ni entrar en temas controversiales, esto será para otros podcasts. Sí. Pero cuando es la palabra del Señor la que me guía, ¿qué dijo la palabra del Señor sobre mí? No, muchachos, al revés, cuando quieren venirse a burlar, uno por dentro está, si supieran Exacto. lo que le espera y lo que me espera. Prefiero que creas lo que yo creo para que vivas lo que yo sé que voy a vivir. Y yo creo que eso debe ser la actitud de todos los jóvenes que nos están escuchando, no solamente los jóvenes y los que nos estén viendo, toda la gente que decida decir que Jesucristo es el Señor de su vida. Mira, pastor, tú dijiste algo súper interesante, algo que hasta el sol de hoy a mí me molestaba, lo puedo decir, lo puedo admitir, el año pasado, a mí me molestó el hecho de que a mí me habían invitado, que podía ir a una fiesta de Halloween. Para ese tiempo yo quería pertenecer, porque a veces siendo cristiano es un poquito difícil encajar en grupos, Ajá. pero nada, este año me di cuenta que tú no tienes que cambiar para encajar en nada. Nada, yo pues, tuve el mismo pensamiento porque yo quiero ir a esa fiesta de Halloween si yo soy cristiana. Ahí fue que analicé y pues, voy a ser honesta, aquí el pastor hizo algo para los niños y realmente la pasé bien. Me pude no disfrazar, me pude vestir y se pasó bien. Pero a lo que voy, ¿crees? A mí se me ha hecho difícil. ¿Alguna vez hiciste algo malo o hiciste algo para poder encajar en un grupo en tu escuela o colegio? Porque pues mi escuela fue difícil porque yo quería encajar con personas que realmente no iban con mis mismos pasos de irme más cerca del evangelio, a Dios. Pues para usted Buena fue pregunta esa. difícil. Nunca hice nada para encajar. Yo tengo un mejor amigo de toda la vida, que hoy es mi oveja, miembro de mi iglesia, y que es líder en nuestra iglesia, uno de los mejores servidores que tenemos en la iglesia. Ustedes lo conocen, a Ismael, El ¿verdad? negro. Cariñosamente le decimos el negro, el negrito, todo el mundo lo conoce por el negro, el negrito. El negro. El negro y yo estuvimos en lugares que no debemos estar. Hicimos cosas que no debíamos hacer en el tiempo de la universidad, Ujú. pero teníamos unas reglas. El negro y yo teníamos unas reglas. Y yo creo que esas reglas que el negro y yo teníamos, no nos hacía
no hacer cosas para encajar. ¿Me expliqué? En estas protestas hacíamos cosas para encajar. Ujú. Él y yo tenemos unas reglas que con esas reglas, al dejarnos llevar por ellas y vivir por ellas, no íbamos a encajar en ciertos grupos. Y tuvimos la experiencia, mira qué cosa loca, como dicen por ahí, que íbamos a lugares, y yo fui a lugares, que gente me decía, tú no perteneces aquí, tú no eres de aquí. No nos referíamos a lugar geográfico, Mm-mm. que era en nuestra ciudad quizás natal, pero estábamos en un lugar donde la misma gente de ese lugar nos decía, ustedes no pertenecen aquí, Sí. ustedes no son de aquí, ¿qué haces aquí? Sabiendo que teníamos algo diferente, que había algo diferente, y era el nunca dejar de servirle al Señor y dejar de amar al Señor y dejar de congregarnos. Y la gente, y aunque no me has hecho esa pregunta, pero voy a aprovechar la ocasión, Ujú. diría entonces que fuimos hipócritas, o que yo fui hipócrita. No se trata de hipocresía, no se trata de hipocresía, porque hipocresía es hacerlo para engañar. Era un deseo genuino. Y yo creo que el deseo genuino de congregarnos, de seguir sirviéndole al Señor, aunque digan por ahí que estamos en dos aguas, que los tibios Dios los vomita y todas estas cosas que pueden decir, al no separarnos, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero eso tiene un contexto y lo podemos hablar luego, pero al no separarnos completamente de Dios, que eso es lo que yo digo y lo que yo insisto todo el tiempo, al no separarme de Dios, pude regresar un día de la forma correcta. Pero si yo Yes. hubiera decidido separarme por lo que estaba viviendo y sentirme un hipócrita porque no me acerqué, me hubiera perdido quizás para siempre. Y por eso es que yo soy enfático de que mejor cerca, mejor en la lucha, pero cerca de la palabra, cerca en la oración, cerca en el ayuno, cerca en el congregarse. Pastor, ¿por qué congregarse? Porque allí escuchas la palabra. Y a lo mejor no vas a tener ganas de leer la palabra en tu casa porque ni la entiendes, pero cuando llegas allí hay un pastor que te habla una palabra, que la vas entendiendo, que te la va enseñando, que te vas educando, que vas creciendo y te vas acercando a Dios, 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 hasta que un día la vida cambia. Hasta que un día la vida cambia. Pastor, usted dijo algo, ¿verdad? Lo de los tibios, Dios los vomita. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué Pero eso quiere tiene un decir eso? contexto, eso tiene un contexto y lo podemos estudiar más adelante. Lo Ok. podemos estudiar más adelante. Porque esto se Ok. volvería complejo. Tendría que buscar la Biblia aquí y lo disertamos, pero lo podemos ver. Y te voy a explicar como quiera fuera del podcast. ¿Está bien? Sí. Nada, mira, para los que, ¿verdad? Sienten, ¿verdad? Todavía jóvenes, que deben de cambiar de dirección para agradar a grupos, personas. Déjame decirle que estas personas, si usted busca agradarle a esas personas, ellos no van a estar durante tu transformación. Y me he dado cuenta porque me pasó lo Eso es mismo. bonito. Esas personas no estuvieron en mi transformación, tampoco fueron soporte. No es que me criticaron, pero tampoco me apoyaron. Y nada, al final me di cuenta que el único apoyo que necesito es el de Dios, el de Amén. nuestros padres y pastores. Y puedo decir, y verdad, lo puedo admitir, soy cristiana y estoy feliz de ello. Y lo otro de ese tema es que si tú quieres hacer algo para encajar en un grupo, básicamente vas a tener que hacer lo que hiciste para poder encajar toda tu vida. Y eso no es parte de tu identidad. Entonces, el tener que hacer algo que a ti no te gusta hacer para que otros te agraden, vas a tener que hacerlo todo el tiempo. Y cuando tú no lo hagas, ahí ninguno de ellos va a estar para cuando tú lo necesites. By the way, que no tiene que ver ni con cristiandad. Mm-mm. Porque hay veces que en la misma círculo de cristianos, pues entonces hay gente que querramos hacer cosas que quizás no son ni necesarias hacerlas para encajar en el grupo de los cristianos. Es todo donde tú vayas teniendo una dirección y que no comprometa tu relación con Dios, que te agrade, se hace. Pero por agradar a otros, sí, y volvemos, ¿verdad? Tampoco nos vayamos a los extremos porque sí tendremos que ceder en ciertas cosas. O por ejemplo, yo no hago la iglesia a mi gusto. Si yo hiciera la iglesia a mi gusto, por ejemplo, a mí me gustaría tener vitrales, bancos de madera. Mira la cara de ustedes. No, yo me quedé. Mira la cara de No, no, ustedes. no, eso estaría Mira la bien cara de ustedes. incómodo. Mira la cara de No, ustedes. Yo quisiera bancos de madera, vitrales. ¿Por qué Un eso? campanario. Clan, 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 clan. Pastor, ¿Por qué eso? ¿Por qué quieres tener esa iglesia así? A mí me gusta lo tradicional. No, I mean, está A mí bonito me gusta eso. lo O sea, tradicional, la iglesia vieja. Lo tradicional sería lindo, pero Sí. creo que deberíamos también sentirnos cómodos.
Así. Como- ¿Y si le ponemos cojín a los bancos? no Pero va- no va a también hay lucir, que no va a darle lucir. Es que doble cojín. No le van a quedar. Doble cojín. Pastor, eso me recuerda de hecho, ¿verdad? Debo mencionar la película de la cabaña. Que... ¿Tú sabes que no la he visto? ¿Cuál? ¿Qué? Mira, ¿Cuál Pastor, que película? todo- No la he visto. Pero, De ¿cómo Chuck. se llama? The De Chuck, la no la he cabaña. visto. De hecho, No la he La visto. película Esa más película es hermosa. La voy a ver, tengo no la he que visto. verla, tengo que verla. La voy a ver, Pero no la he bonita. visto. ¿Tú la viste? No, yo no Pues la la vamos a vi. ver. Tienen que verla. Hacemos un movie night Tiene un en casa de tu mensaje. tía. Hay que hacerlo. En casa de tus iglesia. tíos, o sea, El hacemos un mensaje movie que night. dijo el pastor Pero Gabriel, la iglesia es tradicional, es bonita. La película trata del perdón. O sí, y de la sabiduría también. Excelente, la voy a ver. Hay que verla, hay que verla. Hay que verla. Mira qué más, que está corriendo el tiempo. Next. Ok. ¿Quién va a Yo, ser? yo quería decir algo, los jóvenes que están viendo, no se sientan presionados por querer entrar en grupos que no encajan. Si tienen que soltar amistades, suéltenla, después me lo van a agradecer a mí, a Dios y a nosotros. Si tienen que soltarlas, suéltenlas sin vergüenza. Y tú, para llevar lo tuyo, no necesitas a nadie más. Si tienes que llevarlo tú sola, lo llevas tú solo. Tú lo único que necesitas es a Dios, ¿ya? Exactamente. Y siempre en el camino, ¿verdad? Ujú. Dios pondrá a la gente correcta. Yo Dios. entiendo sus puntos, ¿verdad? Y es la etapa donde se encuentran viviendo. Sí necesitamos gente, sí, pero es la gente correcta. Exacto. Y sí, en momentos de nuestra vida habrán decisiones que tendremos que determinarlas solos. Ahí sí que Ujú. no hay break. Uno mismo las determina, pero siempre en la vida la vamos a tener que compartir. Y lo que hay es que ser sabio con quién la compartimos. Y yo creo que una buena oración que podemos hacer todos es que Dios traiga a la gente correcta con quien compartiremos nuestra vida. Desde con quién nos vamos a relacionar, una relación más íntima, ¿verdad? Noviazgo, matrimonio, las amistades cercanas, las amistades un poco más lejanas, la congregación. Fíjate que una de las ventajas que hoy tiene, yo siempre lo digo, que hoy tienen las ovejas es que escogen a su pastor. Los pastores no escogen ovejas. Yo tengo que decir que si yo pudiera escoger mis ovejas, ustedes serían de las ovejas que yo hubiera escogido. Guay, qué Pero, lindo. de verdad, y es sincero, ¿verdad? No estoy aquí, no lo digo por decirlo. Ujú. Pero la verdad es que no necesariamente yo los escogí. Sus familias escogieron esta iglesia. Claro, porque hay una relación más allá. Con Amelia, pues una relación de niñita, pues, con sus tíos y con su tía especialmente, pues tenemos una relación de la juventud. Fuimos a la iglesia, a la misma iglesia cuando éramos jovencitos. Después de adultos, pues también íbamos a la misma iglesia. Cuando yo abrí iglesia, pues ellos son de aquí, de esta ciudad, no había que viajar, por supuesto me están ayudando y son, ¿verdad?, nuestra mano derecha en la iglesia y son líderes en nuestra iglesia. Crecimos juntos, conocen mi historia, Ujú. ¿verdad? Eso es bonito, eso es agradable. Por una relación, escogieron el lugar de congregación, ¿verdad? De igual forma, cuando ustedes llegan a la iglesia donde asistían y donde asistíamos, relacionó con sus papás, ¿verdad? Vamos teniendo una relación, un cuidado a su familia. Por supuesto, surge un afecto, surge amor, y de ahí escogen esta como su iglesia. Pero lo casual es que las ovejas escogen los pastores. Entonces, ¿por qué Ujú. digo esto? Porque de esa forma en que vamos escogiendo con quién nos vamos relacionando, también se escogen congregaciones. Sí. Congregaciones se escogen por la gente que nos agrada compartir. Hay mucha gente que viene a la iglesia porque quiere ver a fulano o fulana y después del culto van a almorzar. Porque después del culto van a hacer X o Y cosas, porque vamos creando relaciones. Y las relaciones son buenas, Sí. las relaciones son bonitas. Lo que hay que pedirle a Dios que sean las relaciones correctas. Amén. Pastor, mira, hay jóvenes, ¿verdad? Como nosotros que se preguntan, ¿usted cree, verdad? Esto lo llegue a pensar en un momento. ¿Usted cree que tengamos que, para amistades, tienen que ser obligatoriamente cristianas? ¿O pueden ser personas que, aunque no estén No sean malas en el personas. camino, son personas positivas, personas que respetan tu decisión de ser tú, tu cristiano? Quiero que responda eso, ¿verdad? Creo que mucha gente se hace esa misma pregunta. Sí. Dos cosas importantísimas. La primera, si tú eres cristiano y tú sabes la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. La gran comisión que nos dio Jesús es que nosotros seamos los que propaguemos el mensaje del evangelio, del gospel, de las buenas noticias. Si yo soy cristiano y no me relaciono con gente no cristiana, ¿cómo voy a ganar más cristiano y cómo voy a ser discípulo? Si solamente escojo amigos cristianos, ¿cómo yo voy a cumplir con lo que me dijo Jesús de que haga discípulos? Ujú, ya, le llegué. Ya entendí. Le llegué. ¿Me expliqué ya? Sí, sí. Por ejemplo, Ya lo dijo todo. yo soy creyente, Ujú.
Y Amelia y Yoseidi son cristianas. Y siempre nos pasamos juntos. Y llegó Mario, que quiere quizás pertenecer al grupo, pero como no es cristiano, no, Mario que no entra al grupo. ¿Cómo me gano a Mario para que crea el Dios que yo le sirvo? Y cómo disipulo a Mario si de primera instancia cancelo una relación de amistad, ¿verdad? Pero eso sí, ahora el punto número 2, hay que ser muy sabio, porque no es que me halen a mí para allá, es que yo logre alarlo a él para acá. Ujú. Y todo surge con lo que tú dijiste, con el respeto. Si hay respeto dentro de la relación, tú puedes entrar en ese aspecto de relación, ¿verdad? Para lograr tener una amistad y quizás evangelizar, dar a conocer las buenas noticias Sí. y que en un momento dado le sirvan al Dios que tú le sirves. Es bien diferente, yo estoy seguro que la audiencia que nos está viendo va a ser una inquietud, si no la tienes ahora va a ser muy pronto. Si puedo tener un novio o una novia que no sea cristiana o cristiano, se complica un poco más. ¿Por qué se complica un poco más? Porque cuando uno busca tener una relación ya a ese nivel, ¿verdad? Se involucran las emociones, se involucra el pensamiento y se involucra algo que para mí yo le doy mucha importancia, y es el tiempo. Y en el tiempo, ahí es donde a veces el que no es cristiano y no es creyente te empieza a cuestionar por qué vas al grupo de jóvenes, por qué tienes que ir a la iglesia este día si mejor podemos ir al cine, por qué tienes que ir con tus papás a la iglesia, porque no te quedas mejor en tu casa hablando conmigo por teléfono. Y ya en el tiempo, no ponerse de acuerdo porque se creen cosas diferentes, Ujú. van a venir las luchas en la mente, en las emociones y en la relación. Ahí se complica más. Porque cuando es amistad, pues nada, pues ese día tú le dices, no puedo, voy para la iglesia. Ah, pero ¿por qué te vas a ir para la iglesia? Tengo que ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia. ¿Quieres venir conmigo? No quiero venir. Pues yo voy a ir. Sí, quiero venir. Ah, pues qué bueno, ven. Ah. Cuando es un novio, una novia, esa relación ya afectiva, te vas a ir a la iglesia y me vas a dejar a mí. O si te Lo das con... dramático. Sí, lo dramático. Lo dramático. Si te das con un tonto, una tonta, que no sea madura, que no sea emocionalmente estable. Vas a ver a otro, a otra, en el grupo de los jóvenes. Cierto, se complica o no se complica más. No, después dice, no, ama más a la iglesia que a mí. Eso, Mira eso, en la vamos más a la iglesia. comparación. O sea, eso es manipulación en cualquier liga. Ujú. Entonces, en ese sentido, se hace más complejo el escoger las relaciones en esa área. Y los adultos que nos están viendo también. Porque yo conozco muchos adultos en el día de hoy, ¿verdad? Tienen esos Que problemas. también tienen ese problema. Aún, ¿verdad? En la vida de casado. Uno tiene que orar, tiene que ser muy sabio, tiene que pedirle al Señor que toque el corazón de esa otra persona. La recomendación en cuanto a las relaciones, y no hay relaciones perfectas porque te la busca en la iglesia. Ujú. Lo mismo. No, pues lo busco que sea cristiano, y porque sea cristiano ya viene con un sello de perfecto. Ujú. Perfect in heaven. Made in heaven. He's a perfect guy. Sí. It's not true. O sea, eso no va a pasar. Daño. Requiere madurez, requiere crecimiento, requiere poner de ambas partes. Y eso, ¿verdad? Es bien complicado. Con Difícil. esto- dificilísimo. Ya. Para la próxima Llegamos. vamos a estar todos ready. Exacto. Mira, pastor, eso que dijiste fue muy interesante. Lo de las relaciones en específico. Tuve amistades que en su momento pues pudieron respetar eso, pero también he visto personas que se quieren comparar con tú ir a la iglesia y tú ir a servirle al Señor que tú le crees. Y vi una situación, no me acuerdo si fue un cortometraje o algo así, donde la chica decía, ay, es que no quieres ser mi amiga porque te importa más una iglesia que te puede abandonar en cualquier momento. Y la nena le dijo como que la iglesia puede abandonarme, pero Dios nunca. Y cuando el pastor dijo eso, pues me llegó a la mente. Y con eso quiero decir, junto con esto, ¿crees que eso puede ser una tentación, verdad? Para salir de la iglesia, quizás las amistades o lo que te atrae del mundo, que yo como joven puedo decir que en algún momento las cosas del mundo me atrajeron mucho más que la iglesia, y llegó un momento dado que sentí la tentación de salir porque me gustaba más lo de allá, menos lo de acá, y cuando vi que puedo hacer cosas acá mejores que allá, como esto del podcast, pues ahí pude ver que eso era una tentación para mí, pero realmente ahora es como que no. Y ahora, Lo que es tentación para uno no es tentación para otros. Por ejemplo,
Para mí puede ser una gran tentación un hamburger con bacon, doble queso, pan blanco, Ahora me dio hambre. semilla arriba. ¿Te dio hambre? Acabas de comer pizza. No, pero pues A se mí- fue para el lado. Y para otros, eso no es tentación. Para otros, quizás una batida large de Rocky Road, de un lugar que no voy a auspiciar porque no nos están auspiciando, es la tentación más grande, ¿verdad? Cada cual tiene que definir tentación en su vida. Pero definitivamente, sí el aspecto relacional puede ser una de las tentaciones más grandes para sacarnos de la iglesia. Porque volvemos, involucramos mente, involucramos emociones, involucramos lo que llamamos corazón. Y en la iglesia es la misma forma. Fíjate que Dios dice, y el mandamiento, Jesús trajo un nuevo mandamiento cuando incluye al prójimo, pero de los mandamientos desde el principio fue amar al Señor. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces él, en otras palabras, dice, ámalo con tu todo, porque si tú no lo amas con tu todo, parte de tu todo lo vas a tener que compartir con alguien. Y es tentador. O sea, ustedes son pequeños, pero cuando la gente va creciendo y se va involucrando en este aspecto relacional, dicen, yo involucré mi todo, yo le di mi todo, y míralo cómo me trató. No, dale tu todo a Dios. Pero como le diste Amén. parte de tus emociones, le diste tu pensamiento. Entonces, ¿por qué pasa? Porque la relación pasa. Por eso es que cuando la pareja se casa y se dice que dos son uno, se vuelven uno, porque se entregan el todo, pero es con Dios, uno con Dios. Entonces, en ese aspecto sí puede ser una tentación. Sí, las amistades llegan a ser tentación, porque volvemos, si les gusta cosas y comparten cosas, se comparten cosas, por eso nos relacionamos. Nosotros no nos relacionamos con gente que no le agrade lo que nos agrada a nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es que con los que nos estamos relacionando, nos estamos involucrando, si nos estamos involucrando es porque algo de lo que él hace a mí me gusta hacer. Y entonces yo, más allá de estar consciente de lo que a ese otro hace, yo tengo que estar consciente de lo que yo hago, porque por algo me estoy identificando con esa persona. Sí es tentación y tengo que estar muy pendiente. Mira, Sí. hay un montón de cosas que tientan a uno a no servirle al Señor. ¿Sabes cuál es de las más difíciles? Es que ustedes quizás los montan en un carro y los traen. Deja que ustedes tengan carro y determinen si vienen o no vienen. De las más difíciles, madrugar un domingo. Si ese es mi día para descansar, gran tentación. Y quizás la gente lo consideraría. Es una tentación. Ah, pero es que estoy descansado, estoy durmiendo en casa. Y la gente no la consideraría como una tentación grave, pero una tentación para no congregarte. Y al no congregarte, no escuchar la palabra, se va enfriando, el corazón se va distanciando. Y todo es como una bolita de nieve. Sí. ¿Qué pasó? Dime. Cuando joven, ¿cómo tú mantenías esa conexión con Dios? A mí, yo era músico. Chévere. Yo Yo era no lo músico. sabía. ¿De verdad? ¿Tú nunca me viste Tú no lo tocar? ves en su ¿Nunca me viste planta tocar? O sea, sí lo he visto tocar, pero músico como que así. No era un músico profesional porque no estudié música, Ah, pero siempre toqué el Ajá. grupo de alabanza de la El iglesia. músico Rafael. Y al siempre tocar en el grupo de alabanza de la iglesia, pues había un compromiso. Y ya el que me agradara tocar. Fíjate, yo le hice una vez una promesa a Dios y yo creo que se sale cumplido siempre. Que nunca iba a tocar para el mundo. Y yo creo que no me hice músico profesional y no aprendí a tocar música profesional porque quizá hubiera sido una tentación tocar en el mundo. O si me hubiera hecho un músico profesional, hubiera tocado para Dios, profesionalmente hablando. Decidí no hacerlo, no toqué profesionalmente. Pero una de las cosas que me hicieron siempre estar quizás en la iglesia era que estaba quizás en el grupo de la música, o era músico. Otra, a mí me apasiona, ustedes lo saben, yo soy su pastor, la palabra de Dios. A mí me apasiona la palabra de Dios. Y me apasiona compartir la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor. Eso me apasiona. Y me apasiona desde jovencito. Y desde jovencito soy lector de la palabra, estudioso de la palabra. Desde jovencito me gusta compartir la palabra. Eso fue otra de las cosas. Y orar. Yo tuve un pastor que me enseñó a orar. Y ya fue en una etapa ya de juventud un poco más adulta, ¿verdad? Y es de este pastor, de las cosas que yo les reconozco y ojalá si tuviera la oportunidad de ver esto, ¿verdad? El pastor Raymond Díaz en la ciudad de Orlando, Florida, yo les reconozco el aprender lo que es la oración y no solamente la oración, la pasión por la oración
de ese pastor en específico. Yo creo que la oración en el tiempo de intimidad y en tu soledad es lo que te hace quizás estar amarrado a Dios. Es el único momento que tú puedes tener una relación íntima con Dios, en la oración. Cuando oras, cuando te apartas. Es de sonará espiritualoide, pero no es nada espiritualoide. Es la puritita verdad. Habrán elementos naturales como quizás que tienes un compromiso de ir a tocar a una iglesia, como el que te traje de la música, ¿verdad? Como por ejemplo, tengo que ir al podcast, y como ahora hago un podcast, me tengo que portar bien, ¿verdad? Cuando hago un podcast, pues tengo que ir allí, me tengo que comprometer con el lugar. Eso es natural. Pero si no oro, no reconozco mi relación con Dios, la lectura de la palabra. Por ejemplo, yo he ido a su casa y yo los he visto que salen de la casa, estaban leyendo la Biblia. Eso es impresionante, ¿verdad? Estaban leyendo la Biblia, estaban leyendo la palabra. Eso es necesario, porque es parte del crecimiento de uno como creyente, de uno como cristiano, y eso es lo que solidifica a uno. Dios, yo creo que eso me hizo quedarme ahí. Y después, ¿con quién me casé? Después de grande, pues, la pastora. que la conocí en la iglesia. Oh, Son ¿verdad? bromas, son bromas. Ah, ¿verdad? ¿Cómo fue que se conocieron? Ay, qué linda. En la iglesia de Calle, su papá es pastor, y yo la vi un día, yo creo que era un tiempo de Navidad. Yo no estaba yendo ya a la iglesia en Calle, no estaba yendo allí. Y mi hermano estaba yendo, una transición de salida, entrada. Y yo la vi, y mira, esa muchacha, que era la hija del pastor. Y pasó el tiempo, después fue que vinimos a hablar y qué sé yo qué. Y cuando decidí recoger mi vida, como dicen por ahí, después podemos hacer un episodio y dar detalles de eso, ha transcurrido el tiempo. Pues entonces sí decidimos, ¿verdad? Fue bien poco a poco. Y sí fue parte de esa transición en mi vida para ir encaminándome correctamente en mí, en mi ser, en lo personal y en la relación con Dios. Sí tuvo mucho que ver, ya viste, una relación. La relación correcta. Eso de las relaciones es cierto. Yo una Podemos vez hacer otro podcast de eso, de relaciones. Porque ya hemos hablado un Eso montón. lo quería escuchar. Pero he escuchado que esto se aplica tanto en relaciones de noviazgo, tanto como matrimoniales y también en las amistades. Yo escuché una vez que si una persona te hace acercarte más a Dios, es como o es la persona indicada, que eso no realmente no es, o esa amistad es la que te está trayendo a tu vida. Si esa persona te ayuda a liberarte de las cosas malas, cosas que pasaron anteriormente, que eso puede ser una buena relación, una relación bonita que Dios te manda, ya sea amistad o noviazgo, pues. Podemos hacer otro podcast de eso. Pero cuando tú te relacionas, tú entregas parte de tu vida. Cuando tú te relacionas con Dios, tú entregas tu vida entera. Y hay que tener mucho cuidado que cuando yo conozco un ente que quizás me acerque a Dios, yo no esté sirviéndole a ese ente y no necesariamente a Dios. ¿Me estoy explicando? Tengo este amigo, esta amiga que me lleva a la iglesia, que me hace quizás amar a Dios, oramos juntos, lo que fuese. Pero yo tengo que tener mucho cuidado si realmente yo le estoy entregando mi vida a esa persona o al Dios de esa persona. ¿Me estoy explicando otra vez? Sí. Porque claro, cuando tú te enamoras, bendito. Cuando tú te enamoras y dices, vamos para la iglesia, ¡ay, sí! Pero estás yendo a la iglesia por Dios o estás yendo a la iglesia por el que te invitó a ir a la iglesia. Y tú puedes decir, pero es que me está invitando a acercarme a Dios. Sí, pero estás yendo porque el que te está invitando a acercarte a Dios. Pero eso no es malo tampoco. Porque mejor ir a la iglesia, pero tienes que identificar tu relación con Dios. Y sí, por supuesto, una relación de amistad que te acerca a Dios es mucho mejor que una que no te acerca a Dios. Lo que tenemos que estar claros es que nos acercamos a Dios, no a la amistad, aunque la amistad me acerque a Dios, pero me acerca a Dios. Y eso es lo que tenemos que estar claros. Porque hay un montón de gente que yo escucho, yo iba a la iglesia, porque aquella muchacha, tengo que ir a la iglesia. Y está bien, pero pasó algo cuando fuiste a la iglesia, pasó algo cuando te relacionaste con Dios, ¿verdad? Y ahí es que, y lo digo bromeando, pero es muy cierto, muy cierto. Sí, muy cierto. Pues mira, quiero que, ¿verdad? Para concluir, cada uno diga que le gustó, que se aplican a su vida. Pues empiezo yo. Wow, yo no me esperaba para mi primera vez haciendo esto. Tuve una conexión
una conexión, ¿verdad? Muy bonita con Dios. Lo pude sentir aquí todo el tiempo que estuvimos hablando, dándonos las respuestas, ¿verdad? Desde nuestros corazones. Gracias al pastor siempre por la oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Este Me primer gustó, podcast. no, de verdad me gustó. Yo Estoy la bien amé. pompeada para la próxima. Nada. ¿Qué me puedo aplicar a mi vida? Eso de las amistades. Realmente no dejen la iglesia por una amistad que quizás en un par de años te puede dejar botada atrás, y dense cuenta que Dios nunca te deja atrás. Y si tienen que soltar amistades, suéltenla, que o formas amistades en la iglesia como el pastor con el negro, y consíguete una persona, ¿verdad? Como que te acerca a Dios, y no vayas a la iglesia nada más por esa persona, sino ve por ti mismo, identifica tu relación. Dale, Mario. ¿Qué puedo aplicar ya en mi vida de esto? Que uno se la pasa mejor cuando está Dios presente. Y si hay, que es como dice la palabra, mientras dos hayan en la presencia de Él, Él está presente. Amén. Y para mí, porque esto es opinión mía, porque cada joven y cada persona tiene su punto de vista sobre Dios y sobre la Biblia diferente, porque cada quien somos diferentes, pero para mí la Biblia y la oración es lo único que me ha mantenido cerca de Él, siempre. Amén. Y cuando no lo hago, siento que me falta hacer algo. Y siento que si no lo hago, me voy a ir separando cada vez. Porque no es lo mismo tú ir a la iglesia y oír lo que dice el pastor sobre la Biblia que escucharlo y Amén. aplicárselo a la vida. Y para mí ha sido una bendición tener a Dios presente en mi vida toda mi vida. Y Él siempre ha estado ahí para mí. Yo sé que no es Él quien se aleja, soy yo. Y yo tengo que hacer todo lo posible para yo no alejarme de Dios. Amén. Poderoso. Este podcast me encantó, pudimos conocernos, pudimos hablar, hasta supe cosas que yo ni sabía. Aprendí, y algo que voy a aplicar a mi vida es que Dios está primero en todo. En cualquier camino que vamos, Dios siempre va a estar con nosotros, al lado de nosotros, donde sea. Él va a estar con nosotros y no hay que tenerle miedo a nada. Amén. Perfecto. Excelente. ¿Qué yo aprendí? Yo creo que hablamos un montón de cosas. Sí me llama la atención el aspecto de las relaciones, y hagamos un podcast después de eso. Hablemos solamente de eso. La importancia de con quién vamos a compartir la experiencia de lo que ha hecho Dios con nosotros. No nos excluimos de gente, pero cuando quizás nos separemos, tenemos que todavía mostrarles un poquito de lo que Dios está haciendo en nosotros para que sepan por qué nos separamos y algún día digan, es verdad, no lo debía haber dejado ir. Hay gente que cuando vea lo que Dios hizo en ti, va a decir, yo quiero eso. O habrán otros pues que seguirán quizás en su camino, te criticarán. Uno no puede hacer mucho, pero uno siempre va a tener que apelar al hecho de que le sirvan algún día al Señor y que sepan que toda la transformación y todo el cambio fue porque quisieron servirle al Señor. Estoy feliz de los jóvenes que están creciendo en esta iglesia, los que por ahora están aquí, ¿verdad? Y le pido al Señor que mientras sigan creciendo, mayor sea su pasión por Dios, más se involucren en la casa del Señor y que sean el ente que Dios use para que otros procedan al arrepentimiento y quieran servirle a Jesús en este lugar. Amén. Estoy súper contento, súper feliz de su Amén. iniciativa, los felicito. Y no va a ser el último. Este es el primero de muchos más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Quién a todos. despide? ¿Tú despides? ¿Puedo despedir? Claro. ¿Quién quiere? Ok. Muchas gracias a todos por ver, mantenerse aquí. Recuerden compartir, suscribirse, ¿verdad? Claro. Mira, y vengan acá, estamos ubicados, Pastor, ¿nos puedes dar la ubicación? Estamos ubicados en la calle Genova, esquina La Paz, en la urbanización Caguas Norte. Nuestros servicios son los domingos a las 10:30 de la mañana y los miércoles. Hoy, si estás escuchando esto, el día que salió es miércoles. El día que salió es miércoles. Si lo estás escuchando luego, todos los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos miércoles de conexión. Tenemos conexión jóvenes, conexión damas, conexión caballeros, conexión familia. Tienes que estar pendiente. Ve ahora mismo a las redes sociales, @FAVCaguas en Facebook, en Instagram o en nuestra página en el internet. Ahí está, mira, en la página en el internet está toda la información que puedan buscar de la iglesia. favcaguas.com o favcaguas.org.
Allí pueden encontrar todo, allí pueden hacer su cita para consejo pastoral, allí van a ver todo el calendario de los miércoles de conexión, todas las actividades especiales, allí van a poder accesar al episodio del podcast, allí pueden ir a nuestro canal de YouTube, ver el video que también va a estar allí, va a estar en el canal de YouTube de la iglesia, en las plataformas digitales de audio de la iglesia, en la página de internet de la iglesia. Bueno, Yes. manténganse conectados Siempre. porque hay muchas cositas más. Amén. Se Bueno, vienen. Nos vamos. nos vamos. Gracias Nos a vamos. todos por ver. Nos Bye. vemos. Gracias. Nos bendecimos.